Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Recientemente, hace apenas unos días, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, presidió en la capital de Santo Domingo, la capital dominicana por supuesto, una cumbre iberoamericana en la que asistieron muchos presidentes del continente y el rey de España y el presidente de Portugal. Y en el tema central de esa conferencia, por lo menos el discurso del presidente de la República se relacionó con la situación haitiana, la crisis, el desorden que rige en ese país, e insistió en su punto de que es requerido, que se necesita de la intervención de la comunidad internacional, en este caso, para el caso Haití, Estados Unidos, Canadá y Francia, para resolver un conflicto interno que afecta indirectamente a la República Dominicana. Ese es el tema de esta noche aquí en el debate de la semana y para ello cuento con 4 distinguidas personalidades. A mi izquierda, el licenciado Percio Maldonado, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Diarios y a la vez director del periódico El Nuevo Diario. El licenciado José Gregorio Cabrera, quien es un abogado y conocido analista internacional. El licenciado Daniel Pou, quien es un experto en asuntos de seguridad y además un politólogo muy importante. Y el licenciado Adolfo Salomón, mi estimado amigo Adolfo Salomón, colega aquí en CDN, quien es periodista y abogado. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. El presidente ha seguido insistiendo en una intervención en Haití. Muchos temen que una intervención militar en Haití pueda tener consecuencias muy graves para la República Dominicana y que necesariamente la República Dominicana se vería involucrada en esa intervención. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, por edad, vamos ¿Quién a... comienza? Bueno, gracias Miguel, muy grato de estar contigo aquí de nuevo. Yo pienso que el tema de Haití cada vez se nos va haciendo más complejo y creo que nos desafía a tener que repensar toda la situación haitiana. Ha mencionado la cumbre iberoamericana y esa cumbre se centró básicamente en 4 temas y los 4 tienen que ver con República Dominicana y con Haití. Acceso a financiamiento para fines de desarrollo, tema haitiano, el tema migratorio y el tema medioambiental. Es decir, son 4 temas que si los resumimos tiene que ver mucho con República Dominicana y con la situación también del deterioro de Haití, porque Haití no solo se ha deteriorado desde el punto de vista institucional y político, también desde el punto medioambiental hace mucho. Sí, hay una degradación total y absoluta. Deteriorada. Pero yo creo que lo de la cumbre no podemos verlo sin los últimos acontecimientos que han sucedido post-cumbre, como es el caso de la conversación entre Estados Unidos y Canadá, donde Estados Unidos le plantea a Canadá la idea de intervenir a Haití militarmente a los fines de apaciguar, es decir, retornar a un sistema de orden. Pero Canadá ha dicho muy claramente que aportará dinero, pero no tropas. Canadá ha dicho que no va a mandar ni tropas, ni dirige la comanda, sino que se va a limitar a hacer algunos aportes económicos. Y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no va a hacer una intervención, porque dice que ha intervenido mucho, que no se va a ver bien. Y lo que ha anunciado es un plan de fase, lo que yo han llamado fase, que implica un diálogo con los haitianos, hacerlo. Y yo creo que lo que el presidente Abinader planteaba de manera reiterada ahora en la cumbre es lo que Haití de alguna manera necesita para poder ayudarla, decía él, y yo creo que es muy razonable, porque la intervención militar no es una intervención para reprimir a Haití, es para poner un orden en Haití, pero yo creo que una intervención militar en Haití no tendría sentido per se si no es acompañada de un plan de desarrollo de ese país. Un plan Marshall. Un plan Marshall o un fideicomiso que tenga fase importante. Lo primero es constituir un gobierno, darle un gobierno legal transitorio a Haití, acompañado de un plan de desarrollo institucional, revisar el sistema semiparlamentario que tiene Haití, que me parece un absurdo, un país en una fase primitiva, en la que ese es un modelo que hasta los países europeos han dejado. Un sistema y segundo, parlamentario. tiene que estar acompañado de un programa de desarrollo económico. Y yo creo que en ese sentido, la República Dominicana tiene que darse cuenta que en la medida en que va avanzando, el problema haitiano es cada vez más de nosotros. Primero, porque es una vecindad inevitable. La migración, nosotros aportamos el espacio, aportamos también el trabajo, aportamos la parte sanitaria y también tenemos, por el otro lado positivo,
la posibilidad de Pero hacer negocio con Haití. toda inmigración de un país a otro debe tener límites, ¿no? Claro. Y yo creo que la República Dominicana alcanzó ese límite en lo que tiene que ver con la inmigración haitiana. Bueno, el límite es sobre todo la parte de la regularización, la parte legal, ¿verdad? Y que es ahí donde está digamos, el gran tema, ese desorden que tenemos, que ya no es solo por la presencia física de los haitianos, es un tema incluso de seguridad colectiva, porque tú tienes barrios enteros, la mayoría de nuestras casas tienen hasta la seguridad de los parqueos y de las áreas de ciudadanos que tú no sabes cómo se llaman, ni tienen cédula, ni están y lo tienen registrados. el servicio Claro. doméstico dentro de tu propia casa. Así es. Y ahí quiero corregir con usted, don Percio, porque precisamente el problema de la migración no es la migración per se, es la migración sin ningún tipo de control. Aquí no se sabe cuántos haitianos hay, pero tampoco se sabe cuáles son los haitianos que están. Haití no tiene la capacidad estructural de Estado para dotar a sus propios nacionales de documentos básicos de identidad. Entonces, al final, con lo que uno se encuentra es que hay una mafia importante de este tema, porque tampoco debemos llamarnos a engaño. Si entran es porque alguien los deja entrar, pero tampoco tenemos la capacidad como Estado de poder censarlos, de poder identificarlos y de poder decir, bueno, mira, aquí teníamos este plan de incentivo a la migración en los años 60, 70, se quedó fulano, tuvo a tantos hijos, o ahora vinieron tantos para la construcción. No hay forma de controlar una población que ya no es rural, además, porque antes era rural, ya es urbana. Claro. Ya lo vemos en las principales localidades y barrios de la ciudad de Santo Domingo. Y en los centros comerciales también, en todos sitios. No, en todas partes. Motoconchitas son ya y todo. Exacto. Y al final, el tema de la invasión, yo estoy de acuerdo con que de alguna forma hay que poner orden en Haití. Y eso no nos puede tocar a nosotros. La República Dominicana, aun cuando quisiera o pudiera, por un tema histórico que todos conocemos, no podría poner una sola bota en territorio haitiano. Claro, eso yo entiendo que el peor error que podríamos cometer en una situación como esa es violar la soberanía territorial haitiana, ¿no? Así es. Bueno, yo la verdad que tengo un criterio distinto a eso, pero eso lo podemos abordar en otro momento con los compañeros. Bueno, Miguel, te voy a decir algo. Yo creo que Haití, como quiera, desde toda arista, es un problema para la República Dominicana, ahora, mañana o pasado. Entonces, yo desde hace mucho vengo planteando que la solución haitiana no existe. Primero, porque a las élites haitianas no le interesa una solución haitiana. Exacto. Eso está ya más que definido. ¿Por qué? Porque es un país que al margen de todo, no el desorden, porque en el desorden la gente goza, se ríe, en el caos, esa tragedia que es Haití, un caos constante, purulento, sanguinolento, trágico. Eso indiscutiblemente presenta un escenario, una sociedad donde existe un grupo que quiere obtener riqueza de ellas y que para ese grupo los demás ciudadanos no existen, son elementos nominales, palitos, como se dice. Entonces, con una situación de esa naturaleza, donde un ser humano nace y ni siquiera tiene derecho a un papelito que diga que él nació ahí, y quién es, y quiénes son sus padres, pues estamos en un nivel de degradación tal que yo creo que en Haití nadie, ningún sector social tiene la capacidad para hacerse cargo de ese país. Entonces, todo intento, toda propuesta para solucionar el problema haitiano es estéril de antemano, ¿no? Yo por eso, yo tengo una propuesta muy dura que no le gusta a mucha gente y la he hecho públicamente. Sí, yo le he dicho, un fideicomiso de 50 años. Sencillamente, un fideicomiso de... ¿Por qué? Porque Haití hay que construirlo, incluso hay que esperar que estas generaciones de haitianos se mueran para poderlos refundar. Bueno. Es un problema grave, ¿eh? O sea,
Yo no tengo ni más versión en contra. Yo tengo amigos haitianos excelentes personas, pero ¿qué pasa? Las élites haitianas están conformadas de una manera que ellos no conciben al ciudadano como un ser humano. Pero la prevalencia allí de bandas armadas que no responden a ningún ideal ni a ningún propósito de reconstruir Haití, incluso constituyen una amenaza para esas propias élites. Bueno, porque ellos las organizaron y se les escapó. Se les salió de las manos. Se les salió Ahí de está las el detalle, manos. se les salió de las manos. Oye, en esas bandas hay jamaiquinos, hay colombianos, hay curazos, hay gente de todas partes, porque ellos organizaron, así como llevaron un ejército de mercenarios colombianos. Eso lo único que tenían en común que todos eran colombianos y todos venían de ejércitos regulares. Entonces, es un tema que como no existe el Estado integral, pues ellos utilizaron esas bandas para mantener el equilibrio entre ellos. Es como el que sale con el perro más guapo del vecindario. O sea, todo el mundo sale con un perro guapo para que el vecino lo respete. Es lo mismo que... Pero las bandas se dieron cuenta que ellas tenían el poder, que por qué servirle a ellos. Y en eso que han terminado, señores. Bueno, nosotros tenemos aquí a un residente de Pedernales, ¿no? Toda su vida. Nacido y criado en Pedernales. Pero tú no estás insinuando nada, ¿verdad? No, lo que quiero decir es que quizás conoce mejor que nosotros. él tiene la realidad, él conoce la situación que se vive en la zona fronteriza porque él ha vivido esa situación, ¿no es cierto? Mira, yo pienso que Haití, al ser un mare magnum, al ser una sociedad que no le importa a nadie, eso la convierte en un problema. En la medida en que Haití podría importarle a Estados Unidos, a Europa, o tenga algo que a ellos les importe, probablemente hubiera una solución. Y ese es el problema principal, que Haití no tiene nada que aportar a las naciones que dirigen el mundo. Estados Unidos, que ha pretendido ser siempre el policía del mundo, en ocasiones ha intervenido, hoy no quiere por lo costoso. Pero si hubiera uranio o cualquier otro material que a ellos les importara, estuviera resuelto Haití y estuviera resuelto el problema de la República Dominicana. Es básicamente eso, que no tiene doliente. Y como las naciones de verdad, las naciones poderosas no tienen amigos ni enemigos, sino intereses, Haití es un problema. Y entonces, ¿qué nos cuesta hacer? ¿Qué puede hacer la República Dominicana? Yo lo que Entonces, creo... porque Haití realmente es una amenaza para la seguridad nacional, por la situación que allí reina. Entonces, si no hay una solución externa para Haití, si no hay una solución dominicana para Haití, entonces ¿qué podemos hacer? Ahí es donde yo... Dame un chancecito. Haití no es una amenaza para la seguridad nacional. Haití es una amenaza para la seguridad hemisférica. Exacto. Ahí es donde yo quiero llegar respecto... Mayor, entonces. Yo creo que es una amenaza para nosotros, pero en la medida en que nosotros sigamos soportando por temor la carga haitiana. Yo creo que hemos sido irresponsables en responder como hay que responder, pero creo que en términos internacionales el país ha hecho lo correcto y debemos seguir manteniendo ese espíritu de que somos una nación independiente y de que las grandes potencias son las que tienen que venir a socorrer a Haití. Yo no sé si con un fideicomiso o con lo que ellos quieran, pero nosotros no podemos intervenir, primero porque no tenemos cómo, y segundo, porque no nos conviene intervenir. Pero a mí me parece que en cierto sentido hay una contradicción en el discurso presidencial, porque el presidente ha sido muy enfático cuando dice no hay una solución dominicana para el problema Haití, y yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con eso, pero a seguido dice propone una solución para Haití, cuando llama a la comunidad internacional. Aunque no involucra a la República Dominicana en esa solución, la solución es de origen, de matrícula, dominicana, ¿no es cierto? Ahí está mi punto. Es decir, yo creo que la República Dominicana no puede ser indiferente al problema haitiano. Es un problema de nosotros. No lo es. Sí, claro. Es un problema de nosotros y nosotros tenemos que estar involucrados en todo nivel de solución. Por tanto, la República Dominicana no está planteando una intervención militar para agredir a Haití, está planteando una intervención para pacificar a Haití, para poder desarrollar un programa que ayude al progreso de Haití. Y desde ese punto de vista, si yo tengo fuerza militar en una decisión internacional, mis militares estarían allí, participando. Yo no voy a matar a haitianos, yo no voy a agredir a haitianos, yo voy como parte de ese programa de desarrollo.
La Claro, presencia militar allí tú inevitablemente tienes- produciría choque. Y Claro. fíjate una cosa interesante, yo creo que Haití necesita las mejores cabezas del país buscando soluciones, porque el asunto se hace complejo y tú diriges una unidad en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña que puede ser un escenario fantástico para discutir soluciones, procurar soluciones, porque no es fácil. Porque si Estados Unidos no se mete, nadie se podrá meter en Haití, por razones de seguridad regional. Y eso hace mucho más delicado la situación. Es decir, que una intervención en Haití tiene que contar necesariamente con la anuencia de Estados Unidos de sumarse a un programa para intervenir militarmente a Haití en el sentido de tomar el control de las bandas, establecer una fuerza de seguridad regular en Haití, establecer un gobierno legal en Haití, porque no existe. Haití es un país sin cabeza. No tiene Congreso, no tiene un presidente, no tiene un primer ministro nombrado por nadie, porque lo pusieron allí, no tiene legitimidad. Entonces, tiene que nombrar ese presidente, ese gobierno, que debe ser haitiano, no es un procónsul que le vamos a mandar a Haití, un ciudadano haitiano dentro de los grupos. A pesar de que decía uno de los haitianos que un problema entre tres había que matar a dos para resolverse, pero la comunidad debe imponer un gobierno Ahora, allí. pero se han intentado colocar a muchos y no ha resultado. Ahora yo lo que digo, en vista de que hay una situación que requiere o no voy a entrar en esa disquisición, yo no diría una invasión, sino una intervención extranjera, ¿no? De la comunidad internacional, es decir, que alguien se ocupe de Haití. Claro. Pero en el interín, ¿qué hacemos? Porque seguimos teniendo los mismos problemas. Sigue la inmigración ilegal, ya desborda nuestra capacidad de absorción, está generando desempleo porque hay un desplazamiento de mano de obra en muchísimas fases de la economía dominicana, tanto urbana como rural, y está creando muchísimos problemas de carácter cultural en la República Dominicana. Incluso ha habido muchas críticas a algunos de los espectáculos que se hicieron en el programa de la Cumbre Iberoamericana, que entendía que no representaba el folclore dominicano, sino el folclore. Una salve que se presentó, una salve, eso es netamente dominicano. Claro. Sí, porque tampoco se puede negar Yo creo que la gente las raíces es muy africanas sensible, comunes que es muy tenemos. sensible en eso también y la gente exagera. Pero bueno, Pero la sensibilidad en nace el clásico, de la- en el clásico del béisbol también se dijo que el uniforme del equipo, Parecía pero más la de la bandera de bandera nosotros haitiana. es azul y roja. Pero y a nivel era un deportivo, asunto de tonalidad, ¿no? Eran azul y sí, rojo. bueno, pero- Yo lo que creo, Miguel, que en el interín, si hay algo que nosotros podemos hacer, es lo que hacen las naciones cuando tienen un problema de su territorio. Utilizar esa libérrima autodeterminación y el mandato constitucional. La única razón de ser que tienen las Fuerzas Armadas aquí es garantizar el territorio. Y en la medida en que esté desprovisto de cualquier tipo de seguridad, esa migración ilegal a la que todos hemos dado la espalda, por temor, nuestros gobernantes no han hecho nada, por temor a esa comunidad internacional que es la que nos fiscaliza, la que ausculta cuando hacemos algo. Yo creo que además de seguir con ese discurso de manera progresiva, tenemos que acompañarlo de una realidad. No tiene sentido 35.000 guardias aquí en la capital. Todos deberían estar en la frontera, haciendo lo que hay que hacer, el mandato constitucional de garantizar la seguridad del territorio. Y yo creo que hoy tenemos mecanismos de vigilancia, Claro. incluso tecnológico, que nos puede ayudar a poner control a una realidad que he mencionado, el tema de la corrupción, porque el propio gobierno desmanteló en días pasados una red de tráfico en la que habían oficiales de rango alto, medio. Los precios, antes, ser enviado a la frontera como militar era visto Claro, como un castigo. pero- Un castigo. Ahora es visto como un premio. Exacto, es decir, Porque ahí es que se Ahí completa es mano libre, ¿no? No, Ahí, claro. pero- como se dice popularmente, pero ahí tú- hay grasa. Pero, Ahí hay pero grasa. tú te das cuenta, porque no es solo cruzar la franja fronteriza. El tema es transitar todos los pases que hay desde que tú sales y uno que va en auto, tú te das cuenta la cantidad de veces que te paran en cada retén y el tipo te dice, déjeme baja el vidrio y para yo mirar hacia adentro. ¿Cómo las guaguas pasan llenas de haitianos si no es parte de una red
que hace ese tráfico, hasta meterlo a Santiago, meterlo a Mao Valverde. En un carrito de 4 ruedas entran hasta allá, sí, 10, bueno. Te 10 lo y traen 12. hasta Punta Cana, pero Claro. mira, hay un tema que aquí no se quiere tocar, porque el dominicano a veces, como casi todos los seres humanos, rehuyen confrontarse con su realidad. Estamos hablando de la situación haitiana, de la posición que el gobierno del presidente Abinader ha asumido en los organismos internacionales con relación a la solución que debe dársele a esa situación de crisis completa que sin lugar a dudas representa una amenaza física, económica y de muchas otras naturalezas para la República Dominicana por la vecindad y por la fragilidad de una frontera común que realmente prácticamente no existe para todos los hechos. Entonces, preocupa, y la pregunta que siempre pende en la discusión es, todos conocemos la situación que estamos atravesando, la debilidad del gobierno, las amenazas que se ciernen sobre el país, la posibilidad de que el agravamiento de esa crisis haga todavía más peligrosa la situación nuestra de este lado de la frontera. Pero ¿qué hacemos? ¿Está haciendo el gobierno lo que tiene que hacer en el plano interno o no? Yo creo que no. Yo creo que, como decía Daniel, el temor a la fiscalización de la comunidad internacional nos ha puesto en una posición donde no hacemos lo que tenemos que hacer, por el temor a que se nos juzgue de xenófobos, de abusadores y todo lo demás. Y yo le voy a decir algo, cuando los haitianos llegan a Chile, los devuelven. Cuando llegan a Barbados o a Bahamas, los devuelven. Y que conste que son los representantes políticos de eesos países del CARICOM los primeros que alzan su voz para condenarnos a nosotros en los foros internacionales, pero lo devuelven de su territorio. Ejercen, como decía el compañero, su libérrimo derecho constitucional a mantener el control de su territorio. Al final del segmento anterior, Escúchame, interrumpí. allá ni lo desembarcan. Ni lo desembarcan. Ni lo desembarcan. Bueno, Pero- hay un caso famoso de una patera que la devolvieron y se murieron todos. Porque Y no pasó nada. Y no pasó nada. Ahora, al final del segmento anterior, por razones de tiempo, me vi obligado a interrumpir al amigo Pou que estaba hablando y prometí que le iba a dar la palabra regreso. No, está bien, yo soy un hombre flexible, porque ya a la edad de uno no puede andar con rigidez. No hable de edad en este ambiente. No, yo lo sé. Pero mire, esto es un niño, De un bebé. Sí. a pesar de que tiene 12 hijos, pero no importa. Miren, señores, yo he venido desde hace muchos años, y Percio me ha escuchado, y tú también, Salomón. Lo primero que yo dije que siempre, aquí se ha querido vender un mito con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no deberían de cuidar la frontera, porque los militares no están para hacer labor policial. La frontera, cuidar una frontera es una labor policial. Los militares deberían de estar en segunda línea por si se presenta una amenaza superior que una fuerza policial. En España, ¿quién cuida la frontera? La Policía Nacional. Y después tiene la Guardia Civil atrás y los militares, porque eso es así. Pero aquí, como los militares se quedaron sin agenda, pues le encontraron la frontera como la agenda de ellos. Y te voy a decir algo, yo una vez hice un recorrido por la frontera con investigación, interceptamos todas las comunicaciones de las Fuerzas Armadas y todo, y lo voy a decir aquí públicamente. La interceptamos, nos llevamos un técnico extranjero para interceptarla. Y la frontera, no, y yo lo digo, eso fue planeado, salimos desde aquí, en unos jeeps. Y te puedo decir que el problema, el asunto es que, porque aquí la gente cree que lo que pronuncia como discurso se convierte en realidad. La frontera es porosa porque la frontera es un punto de negocios e intercambios que favorece no tan solo a los grandes empresarios, porque los grandes empresarios tienen su asunto formalizado. Aquí la frontera, hasta hace no sé qué tiempo, pero hasta no hace mucho, contrabando de whisky, de perfume, de joya, o sea, de armas, de todo, todo. Es una tierra de nadie. Entonces, ¿quién tú crees que se beneficiaba? Los militares se beneficiaron, eran parte de ese negocio. ¿Por dónde se sacan los vehículos que se roban aquí en la República Dominicana?
para exportarlos y Yo tengo un pasar. amigo que en San Juan le robaron 2 camionetas una noche y las 2 camionetas las llevaron Pero a eso Haití. es parte de por qué no se ha hecho lo que hay que hacer. No, es lo que, significa- escúchame, Bueno, eso es la consecuencia de no haberse hecho lo que hay que hacer. No, yo creo, primero yo creo que obviaste el mandato constitucional sobre la Guardia, taxativamente expresado Pero el eso, papel de la Fuerza Armada. pero eso la se- policía tiene un carácter preventivo. Pero además, yo insisto en que la dejadez de nuestros gobernantes históricamente es lo que ha provocado que estemos hoy como estamos. ¿Por qué? Y eso se puede vislumbrar fácil. Uno puede ver cuál es el interés del gobierno en la medida que asigna recursos para las tareas. Usted ve el presupuesto de migración. Es imposible que con el presupuesto de migración devolvamos los haitianos que tenemos que devolver. Es total y absolutamente imposible. Migración a veces tiene que buscar dinero para echar combustible. Entonces, en la medida en que a un gobierno esas cosas no les preocupe, no habrá una verdadera Pero eso voluntad. deprime, ¿no? Bueno, pero es la realidad. Pero es que la labor, Es de, la mi- realidad. de la labor de migración Perdón. es una puerta giratoria. Pero Te hermano, lo saca por aquí, te lo entra por pero aquí. precisamente en la medida en que migración juegue el papel de migración de verdad, como funciona migración en el mundo, y en la medida en que las Fuerzas Armadas garanticen su papel como se garantiza en el mundo, esas cosas no es que no ocurran, pero ocurren en una proporción ínfima, pero sin recursos ninguna de las dos Yo creo instituciones. que ese es un punto clave. Y por eso que yo creo que la República Dominicana no puede ser indiferente a nada aquí. Incluso yo pienso, porque estamos hablando básicamente de control migratorio, asuntos militares, seguridad, pero yo creo que estratégicamente la República Dominicana tiene que tener un diseño para que su economía participe más en las decisiones de Haití. Es decir, nosotros tenemos que tener ese plan. Es decir, si se puede decir de alguna manera, nosotros somos el país más fuerte de ambos lados. Por tanto, nosotros tenemos que tener Sin embargo, una actuamos acción como el más débil. proactiva. Bueno, porque... Local e internacionalmente. Porque hemos tenido en el discurso también una excusa política sin accionar en la práctica. Porque te voy a decir una cosa. Una excusa para no hacer nada. Para no hacer nada. Incluso estamos haciendo el muro ahora. Pero él es de Pedernales. Y aparte de la parte territorial, él tiene una frontera marina con Haití. Yo soy de Montecristi, provincia de Montecristi. Cuando termine el territorio, yo tengo una frontera marina con los haitianos. Los haitianos incluso atrapan los bubí en las islas de los Cayos. Usted sabe que el bubí cuando pone un huevo hay que dejarlo reposar porque no tiene fuerza para volar. Y en ese reposo ellos vienen y lo atrapan. Se llevan los huevos, se llevan los Y bubí. se lo comen. Es decir, que por ahí Hasta la estarán pluma. entrando los haitianos también. Entonces, un país lleno de miseria, no hay forma de tú tener el control migratorio en un país pequeño. Por tanto, la estrategia de nosotros tiene que ser mucho más integral, de apostar de que Haití no puede ser ese país, porque tiene, y además tenemos una situación estratégica que tal vez no la calculamos mucho, que es el tema de la paridera. Esta sociedad dominicana ya tiene control familiar. Aquí la mayoría de las personas, y sobre todo mujeres, cuando tienen 2 hijos y tú le dices que hay un tercero, casi te ahorcan. Estas son familias cortas. En países como Haití, son mujeres que paren cantidades de muchachos. Cuando tú vienes a ver, Haití va a ser mayor que nosotros como territorio. Lo que le está pasando a Incluso- Europa, incluso como la población, población. está pasando a China, a Rusia. Fíjate que el conflicto ruso-ucraniano está implicando incluso que Rusia está trayendo niños ucranianos secuestrando a niños. su territorio. Es decir, porque parte de la estrategia de esa guerra tiene también que ver con eso. Entonces, los conflictos en Bosnia-Herzegovina también tenían con embarazar mujeres militares para tener hijos cruzados. Es decir, aquí hay un tema que nosotros tenemos que pensarlo. Por eso yo creo que el problema de Haití es un tema para que la República Dominicana se siente en la mesa con sus mejores cabezas a buscar soluciones en todos los aspectos. Pero es que no podemos. Porque- ¿Qué solución podemos Bueno, tener? bueno. Puede traer científicos de la NASA y No, nosotros hay soluciones. no podemos Hay solucionar soluciones este porque mañana. nosotros no nos vamos a separar de Haití. Por eso, Fidel garantizarnos Castro le dijo nosotros. una vez a Estados Unidos en uno de esos enfrentamientos, si ustedes no están cómodos ahí, múdense. Pero eso es un discurso político, pero en la realidad eso no es posible. Haití se va a ir de ahí. Nosotros no vamos a ir de ahí. No nos vamos a ir. Estamos obligados a convivir.
Y yo te digo, y tenemos experiencia interesante. ¿Por qué el Grupo Capellán está instalado haciendo negocio hace muchos años ahí en Haití? ¿Por qué? Porque hay un beneficio económico. Lo que se produce ahí entra libre de impuestos al mercado estadounidense, porque son facilidades que tiene Haití, no la tenemos nosotros. Pero ¿de quién es la inversión? Es una inversión dominicana. Entonces, yo creo que hay montones de cosas que podemos hacer. Bueno, la verdad es reforestar la isla de Haití es un problema que nos tiene que preocupar. Porque Pero El la problema verdad es que es que- no solo no estamos reforestando la de ellos, sino que ellos están depredando la Claro, nuestra. bueno, Miren pero- todos los incendios forestales Ese es el de problema. manos criminales. La pero verdad- eso es parte de la irresponsabilidad, porque no solo fallamos frente a Haití, fallamos frente a No, nosotros. Pero Claro. la verdad es que yo he visto que hay un proceso de despoblación de la frontera por parte de los dominicanos. No. Por ejemplo, en la última reunión que hicimos a propósito de la reunión del tema haitiano que la universidad está proponiéndole al país, un tema permanente de discusión, supimos, por ejemplo, que en 1978 en Restauración existían 17.800 personas. Hoy hay 6.500. Claro. Y cada vez habrá menos. Y cada día hay menos, porque como no hay oportunidades, no hay universidades, no hay hospitales, no hay instituto superior, no hay politécnico, no hay cancha deportiva, no hay absolutamente nada, los jóvenes emigran hacia el centro de la El de desarrollo la isla. atrae migración natural. Todos estos muchachos de Pedernales, tú lo haces periodista, abogado a él, y tú lo que le estás diciendo es que se vaya de Pedernales, como está ahora la cosa. Ahora, cuando Pedernales tenga desarrollo, posiblemente muchos comienzan a abrir sus Pero oficinas allá. se a está hacer negocio. impulsando el desarrollo de Pedernales, ¿no es cierto? Ya no, pero yo emigré por necesidad. Claro, pues, Ya te me digo. acostumbré y ya es difícil que yo vuelva a establecerme allá. Claro, pero Y ya eso es uno lo que que se pasa. forme hoy con esas inversiones que están haciendo ahí, posiblemente ya puede no mirar a Santo Domingo. Dice, yo me quedo aquí y soy abogado. A lo Ahora, mejor de un lo que se hotel. está A haciendo... mí me hubiera gustado que haya las condiciones y no venir aquí. Claro. Oye, pero lo que se ya está estoy haciendo en aquí. Pedernales, viéndolo objetivamente, puede ser una contención del éxodo de dominicanos hacia el centro de la isla o no. Bueno, a partir de cómo actúan las cosas aquí, de cómo se plantea en República Dominicana, cuando llegue todo lo que ha de llegar, se jodió Pedernales. Y perdónenme el término. ¿Cómo va a ser? ¿El porque progreso mira, va a perjudicar a Pedernales? Pero claro, ¿Por qué? total, como población sí. Tú te pongo el caso de Punta Cana y donde quiera que hay turismo. Vaya a ver las cantidades infinitas de haitianos que hay. Y están lejos. A Pedernales tienen que ir en la mañana y volver a la tarde si quieren. Toda esa descomposición se va a extrapolar indefectiblemente hacia lo nuestro. Eso pero no lo evita en nadie. Punta Cana también hay italianos, franceses. Hay de alemanes, todo, de pero todo. como estamos hablando del caso específico de Haití, De Haití, yo te no, pongo- indiscutiblemente Sí, que no, no. va a ser... Todo progreso atrae personas Pero de todas partes del no mundo. existe pero la no, todas las- posibilidad. no son las mismas personas. Exacto, en cada- pero lo que te Porque quiero estamos decir- hablando de Haití Está bien, precisamente por una razón especial. Pero esos son nuestros, Pues si nuestros- fueran rusos, pero esos son nuestros vecinos. Pero me sorprende Y con- saber, y con eso tenemos que convivir. me Sí, sorprende eso es escucharte decir como ciudadano o como residente o como natural de como las tres Pedernales, cosas. sí, de que el progreso de Pedernales lo que va a hacer es que va a traer haitianos y va a hacer que Una la gente de descomposición social. Pedernales Sí. Y emigren hacia pero otro yo te voy a hacer punto. una pregunta, Miguel. Pero para lo que es sea- ahora para- ya. Para que seamos más claros, ¿en este país alguna vez se ha planificado el progreso? El progreso es anarquía en República Dominicana, los procesos aquí se dan porque se dan. Aquí se hizo naco y cosas planificadas, se hizo... No, aquí todo el mundo empezó a trazar calles y a hacer cuadras. Porque todo el en único este... barrio que se planificó fue Villajuana, aquí tiene la calle derecha. Claro. Vaya ahora, Sí, Miguel. es así, y creo Miguel, que hay vaya otro, ahora hay, y no sé vea si la los construcción minos por que ahí. se están iniciando. Entonces, mira, Mano de obra haitiana. el problema de este país, Miguel, y yo siempre se lo he dicho, y me paso todo el día discutiendo con la gente. Ayer escuché yo un funcionario público hablando de ética. Ética, y la ética y los valores. Y le dije, a mí me enseñaron, trabajando con organismos internacionales, BIG, qué sé yo qué, que la ética es muy buena, pero los controles son mejores. O sea, cuando tú tienes control, tú tienes que ser serio por obligación, aunque tú no quieras. Entonces, el dominicano vive siempre
anhelando esa retórica mojosa de melopea, de que la gente es buena porque sí y porque va a la iglesia, todos esos disparates. Señores, a la gente hay que enseñarla a comportarse como ciudadanos. Bien, bueno, pero en vista de que hay ciertas resistencias, se nota que, por ejemplo, los países que realmente de la comunidad internacional que tienen vínculos históricos con Haití, no tienen problemas suficientes como para no escuchar el insistente llamamiento del presidente de la República Dominicana, especialmente Francia, que está luchando por la preservación de la Quinta República en estos días, ¿no? Con todos esos desórdenes por la decisión del gobierno de aumentar la fecha o el tiempo de retiro, que parece una cosa irrelevante para el punto de vista de nosotros. Incluso mandaron a los bomberos a sofocar el fuego y los bomberos se unieron a la huelga. Pero el vínculo histórico lo tienen los norteamericanos del sureño, los negros sureños que anhelaban de esa tierra donde ellos eran libres. Y por el otro lado lo tienen los franceses porque sacaron todo el beneficio de la colonia. Pero después tú dices Canadá, ¿qué tiene que ver Canadá con Haití? Bueno, Canadá tiene un vínculo por el idioma. Cultural, francesa porque son también, francófonos más o francófonos. menos. Sí, claro. Pero, y hay una comunidad importante. Sí, hay una comunidad haitiana. importante. Incluso la gobernadora de Quebec es De hecho, haitiana. Pero una primer ministra de origen haitiano. sí. La Sí. pregunta, don Miguel, fundamental en este proceso, yo creo que es, ¿qué vamos a hacer los dominicanos por los propios dominicanos y por nuestro propio territorio? Yo creo que esa es la pregunta fundamental. De camino acá, precisamente, leía una comunicación de mi suegro que le hacía a Balaguer en el año 1969, siendo ministro de Interior, bueno, secretario en esa época de Interior y Policía, y él planteaba su preocupación porque en ese momento se calculaban en 225,000 los nacionales haitianos, que además, decía él, se estaban casando con dominicanas y teniendo hijos mixtos y tal, etcétera. Y muchos Sí. de esos hijos son miembros del ejército. Exacto. Entonces, ahí la pregunta es, no es un tema nuevo, es un tema que evidentemente ha sido descuidado durante las últimas 4 o 5 décadas, es un tema que viene increciendo y que ya se nos está saliendo de las manos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros por nuestro propio territorio y por los propios dominicanos, independientemente de cuál sea la respuesta de la comunidad internacional con relación al territorio haitiano? Hay un proyecto de ley que tiene muy preocupado a muchos sectores de la sociedad dominicana, que es el proyecto de ley sobre trata y migrantes que el presidente de la República retiró por 45 días, y esos 45 días creo que ya vencieron, en el que figura, según se pudo leer, o pude leer, que todo inmigrante que llegue al territorio dominicano y alegue que está siendo perseguido y que su vida corre peligro, no puede ser devuelto al lugar de tránsito donde vino y mucho menos al lugar de origen. Y que el gobierno, en vista de la aprobación de esa ley, en el caso hipotético de que ese proyecto se apruebe, el gobierno estaría obligado, sin hacer preguntas, ni verificar la veracidad del alegato de esa persona, de darle residencia permanente y garantizarle todas las cosas necesarias para vivir, como empleo, casa, vivienda, salud, seguro, todo eso. Pero Miguel, Eso, mucha gente dice que en vista de que en Haití cualquiera que vive allí puede correr peligro, puede alegar peligro, de aprobarse ese proyecto de ley podría producirse una avalancha incontenible de inmigrantes. Yo diría que ¿cuánto que dice que son los haitianos? 11 millones. Entonces, la cantidad que sea, todos los ciudadanos haitianos tendrían una razón en para una ley aquí de esa naturaleza. Por tanto, yo diría que ese es un proyecto que de alguna manera le estaba creando a los haitianos lo que el gobierno dice que no podemos ser una solución para los haitianos. Y por tanto, yo creo que ahí hubo un descuido y tal vez tiene que ver con esa falta de accionar interna, tener el cuidado, tener la estrategia de saber lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer. Y de firmar acuerdos internacionales de una manera festinada. Pero yo creo que tú... Porque eso viene del 2000. En la parte final, como plantea, tú buscas una solución, es decir, ¿qué hacer? Yo creo que la República Dominicana tiene que seguir insistiendo en su discurso de llamado internacional, no puede abandonar eso. Sin embargo, yo creo que no puede solo esperar a que venga un elemento de salvación internacional que no está disponible, por lo menos no está ahí. Mientras tanto, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer aquí, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. La dictadura
tenía una política frente a Haití. La tenía. Tú podías decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con una matanza como la del 37, pero la democracia tiene que dar una respuesta de la democracia. Tiene que invertir allí, tiene que invertir recursos en la frontera, tiene que desarrollar la frontera, tiene que mirar a Haití con otros ojos, porque nosotros también ese es un mercado importante desde el punto de vista de la economía de nosotros. El interés es lo único que mueve la acción. Claro. Y al parecer, Dicen en a deporte, los únicos... el interés mueve el juego. Exactamente, a los únicos que le interesa Claro. la situación de Haití a los dominicanos porque nos afecta. Claro. Fíjese que, por ejemplo, esa comunidad internacional da de lo que le sobra. Por eso Canadá, por eso ningún país quiere asumir esa responsabilidad. Y Estados Unidos tampoco. ¿Por qué? Porque es que el mundo ha cambiado. Hoy en día no es lo mismo que 20, 30 años atrás, que Estados Unidos mandaba una tropa, o Canadá, o Francia, y los dominicanos no le protestaban. Hoy en día te dicen, no, pero ve acá, ¿por qué tengo yo que ir como guardia? ¿Por qué tengo que mandar a mis hijos a que me los maten en Haití? Y todas esas cosas hacen que ellos se contengan. Entonces, por eso es que yo insisto en que en la medida en que la inversión dominicana se establezca de manera meridiana, esa es la medida que nos afecta el problema. En la medida en que sigamos haciéndonos los locos y no veamos que unas 5.000 haitianas paren aquí, llevándose en partos y en esas cosas más de 10.000 millones de pesos anual, no estamos haciendo nada. El discurso es muy bonito y tenemos que mantenerlo, estoy de acuerdo con Percio, pero hay que acompañarlo de realidades. Pero ese proyecto de ley que está en suspenso, ¿no contradice la propuesta presidencial? Obviamente que sí. Y yo no sé si los 45 días era una excusa para salir de abajo la rueda del camión. Se pusieron una espada de Exacto. Damocles sin necesidad. Sí. Yo dije en ese entonces, ¿por qué ponerse un plazo? Sencillamente sáquenlo y ya. ¿Y por qué es importante que el gobierno discuta lo que tiene que hacer? Porque yo creo que dentro del mismo gobierno tiene mucha gente que no es a tono con el discurso del presidente. Y eso es lo primero. Ahora, es evidente Y la verdad que son pro haitianos. Bueno, yo no sé si son pro haitianos, tú sabes. no me atrevería a decirlo, pero tienen una visión distinta al hacerlo, porque además te voy a decir una cosa, parte de la tragedia de Haití es que demasiado gente vive de la tragedia haitiana, dentro y fuera de Haití. Ahora, entonces a mucha gente no le interesa que ese conflicto se resuelva. me aterra la idea de que una intervención extranjera, militares, ¿no? Para que sea una intervención, Estados Unidos, ningún país puede llegar a Haití si no tiene una protección de sus propias fuerzas, ¿no? Y evidentemente, aunque ese no sea el propósito, es probable que se produzcan confrontaciones y enfrentamientos armados entre las bandas y las fuerzas que lleguen allí. Bueno, es el y entonces propósito, después es el nos dirán, propósito. y después nos dirán a nosotros, pero ustedes fueron los que propusieron eso. Bueno, pero es que un Estado que no tenga el control absoluto de su territorio no se puede llamar Estado. No es un Estado. Nosotros no le podemos tener miedo a eso, Pero nosotros además, tenemos que si abogar. hubiera algún interés, Claro. los propios dueños de los intereses hubiesen puesto a que esas bandas se maten entre ellos. Para no intervenir, los pone a que se maten entre ellos. Además, mira, pero no hay interés, ¿por qué hacerlo? Y aquí hay una cosa importante con esto que plantea Miguel. Yo no creo que Estados Unidos debe mandar una fuerza allí. Yo creo que esa es una fuerza que debe estar conceptualmente en manos de Naciones Unidas, que pudieran darse la OEA, si quiere, como organismo regional a que maneje el asunto. Porque no se trata de darle un carácter de una intervención unilateral, ni de Canadá, ni de Francia, pero esos países tienen que comprometerse, primero, a mandar fuerzas militares, a mandar sus estrategias militares, porque esos enfrentamientos también se planifican. Para tú hacer una intervención en un país, tú haces una estrategia militar para poner control, para hacer un llamado a la posición de las armas, y el que se resista, entonces pudiera Pero recibir. ¿a cambio de qué, Percio, los harían agresores. eso? ¿A cambio de qué? Eso es a cambio de que Haití esté acompañado de un fideicomiso, de un plan de desarrollo interno, porque nosotros tenemos que pensar Haití, no en el caos que está ahí. Y en la medida en que pasa el tiempo, esa es una situación que se agrava para Decía nosotros. Eisenhower, como Sin jefe de solución. Estado Mayor de los aliados en la Segunda Guerra, quiero tomar una colina defendida por 200 hombres, deme 500 hombres, la tomaré con muchas bajas. Deme 10.000 hombres y la tomaré sin bajas. Claro. Entonces, para enviar tropas a territorio haitiano, ante todas esas bandas, tienen que mandar muchos soldados, muchas tropas. Sí, eso se hace, Muchas y tú tropas, mandas ¿no? muchas tropas y luego esas tropas tú las retiras en la medida en que sean innecesarias. Una Tiene labor que de, haber- prof- es una una labor de labor, Pero es que profilaxis. tiene que haber un interés para que eso ocurra.
Bueno. Ahora, ¿en qué lugar del mundo, y no quiero ser pesimista, en qué lugar del mundo ese tipo de intervención ha resuelto un problema con carácter permanente? En ninguno. Bueno, posiblemente. Ha mitigado situaciones. Tú dirías, ha mitigado. Pero Porque es que tiene que haber una estrategia, Percio, de los dos lados. Primero, Pero claro. tú mitigas eso y empiezas a desarrollar hay el que país. generar un... Una sociedad nueva, el con gente primer nueva. acto de desarrollar Haití, ¿tú no sabes cuál es? Dotar a cada haitiano de un documento de identidad. El primer acto de desarrollo de Haití es Bueno, ese. pero te voy a decir una cosa, posiblemente nosotros tenemos el país tal vez que no deseamos, pero aquí se han producido 2 intervenciones militares Claro. y le cambió el rumbo al país, nos puso el país. Tuvimos hasta una guerra civil, tuvimos una guerra patria Pero contra en Estados Unidos. síntesis, yo pienso que el problema haitiano es que los haitianos tienen una deuda con Haití que se resisten a pagar. Claro. Bueno, porque yo creo la porque mayoría nosotros, de la gente importante nosotros vive hemos fuera de pagado Haití. nuestra propia deuda, y cuando yo digo nosotros estoy hablando de la sociedad dominicana, porque Claro. nosotros hemos pasado ciclones, temblores, intervenciones militares, revoluciones, guerras civiles, vaina. golpes de Estado, Chismoteamos muchísimo. chismoteamos muchísimo, y sin embargo nosotros hemos llegado a donde estamos hoy Claro. con nuestro propio esfuerzo, y digo como el esfuerzo de la nación, ¿no? Es que somos resilientes nosotros. No, y porque hay educación. Y entonces a los haitianos creo que le falta, En Haití, ¿no? yo creo que a los haitianos les falta un poco de amor hacia Bueno, su propio eso es lo que país. tenemos que ayudar a Haití a que construya. A que porque- aman su país, es muy difícil eso. Bueno, es que... Enseñar a un país que ame a otro. Oye, Yo creo que ellos aman al país de ellos más que nosotros el país nuestro. claro, es Por decir, eso son pero- tan radicales contra nosotros. pero El problema es que un mare lo magno- disimula sí, muy sí, bien. sí. Lo que No, pasa eso- es que Haití, eso es un desorden que no Haití tiene nunca orientación. tuvo una integración racial. Ese es uno de los problemas que tiene Haití. Aquí, blancos, negros, jabaos, mulatos, todos somos los Aquí hay más de, dominicanos. señora, aquí En hay más de Haití no. 100 nacionalidades. En Haití mezcladas. no. Aquí, en este eso pequeño sí, una territorio. Bueno, la constitución haitiana de un principio, la primera establece Que tenía que ser ese negro. negro, Y, sí. y Haití no. tiene un problema, señores, que nosotros tenemos que entenderlo. Haití está en un territorio iberoamericano de la que no es parte. No tiene ni siquiera la lengua. No tiene la mezcla porque Bueno, pero se los ha países del preservado. Caricón- Es más, Jamaica está también es- en el Caribe, sí, y no. pero fíjate que Jamaica, los países del Caribe inglés, Bahamas, Jamaica, Barbados, Surinam, tienen una mezcla con los países europeos, incluso una educación europea, y su comportamiento es distinto. Barbados ahora se acaba de hacer nación independiente, porque todavía Era parte del Commonwealth. Parte de la comunidad del británica. Commonwealth. Bueno, señores, nos queda un minuto y medio. Yo quisiera tener una última pregunta, monosílabo, ¿no? Por razones de tiempo. ¿Hay solución para el caso haitiano en el corto o mediano plazo? Bueno, yo no sé si en el corto, pero yo creo que hay solución y tenemos que buscar soluciones. Yo creo que sí, creo que hay una solución, no en el corto plazo, pero hay que iniciarla en el corto plazo. Yo cambiaría el sentido. Tiene que haber solución. Yo también. Yo no creo que hay solución, pero debería haber solución. Cuando hablamos de mediano y corto plazo, ¿de qué tiempo hablamos? Bueno, un plan decenal, como aquellos 50, planes 100 años famosos, un de plan 50, decenal. 100. Yo Bueno, dicen que eso es como la edad, que uno va moviendo la pared Sí, sí, convencionalmente. Si tú haces un plan y tú lo haces a un plan, tú dices un plan quinquenal, bueno, los 5 años tú vas a ver si las cosas van a ser y qué cosa tiene que variar. ¿Quién hace el plan, Percy? Bien, gracias caballero nuevamente por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes, gracias también por prestarnos la atención que requerimos y que agradecemos infinitamente, y los esperamos para un programa similar el próximo sábado a la hora de siempre. Hasta entonces.